Tal alumnas, el día de hoy vamos a cerrar con un tema que es muy similar a lo que ustedes manejan y que les va a ser de muy fácil entendimiento debido a las características del mismo. Y me refiero a la informática dentro de los presupuestos. Entonces, este diagrama nos va a ayudar a entenderlo de forma muy simplificada y sencilla para poder analizarlo y revisarlo y ustedes lo pueden entender a la perfección. Lo primero que deben de entender es que cuando nosotros ocupamos un programa informático para presupuestos, hay, además de los programas que utilizamos como Excel, Word o el que quieran llamarle, sea editor de texto o sea hojas de cálculo, estos se deben adaptar a las necesidades que requiere la empresa y se deben complementar de tal forma que nos faciliten el trabajo. Recordemos que esa es la intención última de la informática. Entonces, lo vamos a analizar en 4 rubros: las características, los criterios, las ventajas, pero también las desventajas que pudiese traer el uso de un sistema informático. Entonces, lo primero es que las características que debe cumplir un programa informático en lo que respecta a presupuestos es que nos relacione la información de tal manera que la elaboración de los presupuestos sea muy sencilla, que nos facilite los cálculos, que nos aparezcan los datos de manera sencilla, que nos permita la aplicación de fórmulas de manera muy fácil. La segunda es el uso de los calendarios. Recordemos que si nosotros nos apoyamos en calendarios, últimamente las herramientas, la G Suite de Google nos ofrece muchas herramientas, entre ellas están los calendarios. El uso de los calendarios en presupuestos es indispensable porque con ellos, además de regular el tiempo de los empleados, vamos a poder calendarizar las diferentes funciones que necesitamos que se desempeñen. Hablamos del correo electrónico. Al utilizar el correo electrónico y optarlo como ventaja dentro de los presupuestos, nos estamos refiriendo al envío de programación o de información que sea necesaria para su viabilidad del mismo. Nos referimos al siguiente, a las gráficas. Recordemos que los informes dentro de los presupuestos y las variaciones van a ser constantes. Entonces, el programa informático que utilicemos debe ofrecernos gráficas de fácil entendimiento y de fácil elaboración. Nos vamos a la importación y exportación de datos. Cuando hablamos de importación de datos nos referimos a que este programa que nosotros elijamos deberá facilitarnos el traer información de otro programa y sacarlo del mismo para llevarlo a otro programa. Esto es muy común con los XML, si nos referimos a información, y también exportar e importar va a ser lo más común. Entonces debe tener esa facilidad con otros programas. Al manejar múltiples proyectos y subproyectos me refiero a la capacidad que debe tener el mismo para que nos permita el digerimiento y la velocidad sea adecuada. Producción de informes. Ya lo mencionamos hace un momento, los informes son básicos dentro del desarrollo de un presupuesto y su claridad debe estar perfectamente detallada. Entonces, el que yo haga un informe, el programa que yo elija me debe dar esa facilidad. Cuando hablo de administración de recursos me refiero a que debe contar y nos debe facilitar el manejo de claves, de contraseñas, de descripciones, el anotar un monto máximo y mínimo para poder tener dentro de nuestros inventarios, que lo conocemos como stock. Eso va a ser importante. La planeación. Cuando nosotros nos referimos a los inventarios y a los presupuestos y a todos los materiales que se utilicen, este programa me debe permitir planificar. Aquí va a ser muy importante los diagramas de Gantt, que me permita esa facilidad para poder llevar a cabo todas mis actividades. La supervisión y seguimiento del proyecto, es decir, si yo tengo un diagrama de Gantt en mi programa que indica la fecha, la hora y toda la información, este programa me debe de apoyar a supervisar y seguir esas actividades que ya fueron previamente planeadas. Y seguimos con la programación, la clasificación y la depuración. Cuando nosotros programamos una actividad a través de calendarios, el programa que ustedes elijan debe de darles esa facilidad, pero también les debe permitir clasificar y depurar información, de tal forma que lo que sea útil lo podamos conservar a través del manejo de carpetas o bien de archivos de fácil uso o bien depurarlos sin ningún inconveniente.
Y estas son las características que deberá cubrir un programa informático cuando nosotros estemos hablando de presupuestos. Pero ¿de acuerdo a qué criterios yo voy a seleccionar mi programa informático? Y cuando me refiero a criterios, me estoy refiriendo a todos aquellos acciones que vamos a estar realizando para para poder tomar la decisión. O sea, yo quiero elegir un programa informático, ¿qué factores debo tomar en cuenta? Bueno, a eso se refieren los criterios, a la capacidad. Es decir, que sea una capacidad adecuada para que la velocidad sea fluida. Los medios para documentar y la ayuda. ¿A qué me refiero? A que haya manuales, a que haya asesorías y que esas asesorías no tengan un costo extra. Y esto me lleva al siguiente punto, la facilidad de uso. Que el programa que yo elija sea fácil de usar y que si yo tengo dudas haya esta ayuda en línea. A las características disponibles, es decir, ¿qué me ofrece el programa? El programa me ofrece con la introducción de la información, la elaboración de informes, de estadísticas, de gráficas. Entonces, eso es lo que hay que checar. La integración con otros sistemas. Yo voy a adquirir un programa, pero este me va a permitir interactuar con Excel o con una hoja de cálculo para que manejemos la información. Si es así, entonces me conviene este sistema. Los requisitos de instalación, es decir, yo debo adquirir un programa que funcione en mis equipos, en los equipos con los que cuenta mi empresa. Si mis equipos no van a soportar el programa, entonces hay que pensar en elegirlo o no. Las capacidades de presentación y de los informes. O sea, yo necesito que como resultado de la información que yo introduzca en el programa, la presentación de los informes y la información misma de estos sea clara y precisa para la toma de decisiones. La seguridad. El programa me va a permitir el manejo de contraseñas, el almacenar archivos, el proteger mis documentos y toda mi información y el respaldo del proveedor. Es decir, tengo que verificar si mi proveedor tiene una buena fama, si su garantía es buena, si ofrece todos los respaldos que sean necesarios. Todas esas características debo de verificar antes de adquirir un programa. ¿Y qué ventajas va a tener adquirir un programa? Entonces, cuando yo elija un programa, voy a tener la ventaja de tener la exactitud en los datos. Hablo de asequibilidad. Me refiero a que sea accesible económicamente al bolsillo de nuestra organización, a su facilidad de uso, que cualquier persona lo pueda entender y que no requieramos de conocimientos sumamente especializados para su uso, a la capacidad de manejar la complejidad. Y se relaciona a lo que les acabo de mencionar, que yo requiera de mis conceptos básicos y de que me arroje información adecuada, entendible, útil. A mantener y modificar, es decir, si yo voy a modificar o voy a mantener mi información, este programa me lo facilita y me lo permita en todo momento. A mis registros, es decir, hay muchos programas que se manejan de tal forma que a partir de determinado tiempo se eliminan los registros o hay el riesgo a que se eliminen los registros. Entonces, si va a ser ese el caso, hay que tomar decisiones. Y por último, la velocidad. Requiero siempre de programas que sean o que requieran de velocidades adecuadas o estándar para que me permitan el trabajo. Si mi programa es muy bueno, pero es muy lento, entonces no me va a dar esas facilidades. Y eso es lo que tengo que observar dentro de las ventajas. No es lo mismo hacer un informe a mano que hacerlo en un equipo. Entonces, esas son las ventajas que me va a ofrecer el programa informático. Y si hablo de las desventajas, entonces aquí en esto sí es muy importante tener cuidado. La primera desventaja de un programa informático es distraerse con él. ¿Y qué llega a pasar? Que los gerentes muchas veces tienen tanta información que se meten tanto al programa y a capturar el programa y a nutrir el programa que olvidan lo que realmente pasa afuera. Ahí es importante también destacar esa falsa sensación de seguridad. Yo compro un programa tan complejo que me ofrece tanta información que no me da la verdadera realidad que se ofrece allá afuera. Cuando el programa no se usa de la manera adecuada, también me va a informar algo que no es real y que no es cierto.
Entonces, por eso es importante quitarse esta idea. La siguiente, la sobrecarga de información. Hay programas tan especializados que nos dan tanta información que no es necesaria, que en lugar de ser una ventaja, se convierte en una grave desventaja respecto al manejo presupuestal de la organización. Entonces, eso también es importante, tomar solamente de manera apropiada la información que vamos a necesitar. Y cerramos con la curva del aprendizaje. A final de cuentas, el aprendizaje respecto al programa a veces requiere de ciertos tiempos. Y entonces, esto es lo que tenemos que tener cuidado al momento de administrar un proyecto. Utilizar computadoras para negocios, siempre va a existir una curva de aprendizaje en la cual en lo que aprendo ya eché a perder muchas cosas en nuestra organización. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta estas desventajas, no distraernos, tomar solamente lo esencial y que me ofrezca lo necesario para que tome buenas decisiones sin inmiscuirme a tal grado que olvido la realidad dentro de la propia organización. Y así es como interviene la informática dentro de los presupuestos. Deseo que les haya quedado claro y que les sea de utilidad, sobre todo al relacionarlo con su vida cotidiana. Gracias.